Que la paz de Dios bendiga a cada corazón en esta hora. Le saluda el pastor Manuel Saavedra. Qué bueno saber que todavía están buscando, amando al Señor en todo tiempo, en toda circunstancia y en todo lugar. Desde acá, desde Hualpén, Chile, un cariñoso abrazo para todos los hermanos, pastores y amigos que nos siguen en las redes sociales y que generalmente preguntan cuando vamos a subir un video para poder ir refrescando, ¿cierto?, nuestra alma, nuestro espíritu y a la vez también ir creciendo. El día de hoy quiero compartir una enseñanza que tiene relación con los encuentros. ¿Por qué se viene esta instrucción o esta enseñanza? Porque muchas veces nosotros vamos a la iglesia, pero realmente muchos hermanos no hemos tenido un encuentro real con Cristo. Cuando nosotros vemos en la Escritura cada encuentro que un hombre o una mujer tuvo con el Señor, sus vidas cambiaron completamente. Pero cambiaron no solamente por el encuentro con Jesús, sino en la forma en cómo Dios se reveló a sus vidas. Y esto es importante que lo veamos, que lo analicemos, porque cuando Dios se presenta, se manifiesta, se revela a tu vida o a la mía, Él lo hace tocando algunas áreas, algunas fibras, algunas teclas sensibles, las cuales son necesarias para creer que Dios realmente existe. Y eso es lo que yo quiero compartir el día de hoy con usted. Quiero que veamos algunas eh, enseñanzas bíblicas, algunos encuentros que Jesús tuvo, que quedaron registrados en la Escritura y que fueron tocando varias fibras muy personales con respecto a sus personajes, y por eso ellos tuvieron ese encuentro. Se dieron cuenta que era Dios, que era Jesucristo, y entregaron sus vidas al Señor y cambiaron para siempre. Así que sin ir más, sin ir rellenando más, vamos a ir en este caso, a la enseñanza del día de hoy. Bien, esta enseñanza que quiero compartir tiene que ver con encuentros con Jesús. Ese es el nombre que tiene. Vamos a ver, ¿cierto? Estos encuentros, cómo se manifiestan, cómo se logran, qué ocurre, cómo pasó. Vamos a ir viendo, analizando algunos puntos y a lo mejor puede que en su vida, así también como en la mía, eh, Dios también, ¿cierto?, nos encontró de la manera como a lo mejor va a encontrar a uno de estos personajes los cuales vamos a ver. Muy bien, el primer personaje que nosotros vamos a ver acá, obviamente es un personaje bíblico, ¿ya? En el cual vamos a ir viendo, ¿cierto?, quién es este personaje y cómo ocurren estos encuentros maravillosos con Jesucristo. Muy bien, primero que nada, vamos a ir a este personaje que nosotros vemos acá, que obviamente estas imágenes son sacadas de internet, ¿ya? En donde aparece, ¿cierto? Nicodemo, Rabí Nicodemo. Nicodemo era un rabino, un hombre, ¿cierto? Conocedor de la ley, conocedor de la Torá, conocedor, en este caso, de la Tanaj, que es la Biblia completa hebrea. Y este hombre va de noche, usted conoce la historia, está en Juan 3 del 1 al 21. Él va de noche para encontrarse con Jesús y le hace una revelación. Él reconoce su llamado y su ministerio. Dice, encuentro de Jesús con Nicodemo. Los encuentros con Jesús son oportunidades para transformación y nueva vida. Mire qué importante. Cuando hablamos nosotros de transformación, estamos hablando de que los momentos que tenemos, ¿cierto?, con Cristo, Él transforma nuestra vida. No puede haber un encuentro con Jesús y seguir siendo la misma persona. Si bien es cierto, en la Escritura sí hubieron hombres que tuvieron un encuentro con Él, y que querían hacer la voluntad de Dios, pero terminaron no haciéndola. Por ejemplo, joven rico. Joven rico quería seguir al Señor, pero cuando el Señor le dijo, deja tus bienes, tus propiedades, tu riqueza, entrégasela a los pobres, automáticamente se fue triste.
porque tenía muchas posesiones. Él también tuvo un encuentro con Cristo, pero no cambió, no mejoró su vida, no tuvo una real transformación o el impacto que a lo mejor él quería recibir de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús tocó una tecla sensible. Esa tecla sensible era la riqueza. Y nosotros sabemos que la palabra riqueza en el griego es mamón o mamonás. Y mamón es un dios dentro del pensamiento griego, dentro de la escritura, o amarás a Dios o amarás a la riqueza, pero no puedes servir a dos señores. Por lo tanto, vemos también en la escritura hombres que estuvieron con él y que nunca cambiaron. Por ejemplo, Judas. Hemos visto al joven rico. Hemos visto también a los fariseos, a los escribas, a los saduceos que seguían a Jesús, lo veían de cerca y nunca, nunca cambiaron. Pero aquí este rabí Nicodemo hace la diferencia. Y vamos a ver en qué sentido hace la diferencia. Juan 3:2 dice, este vino a Jesús de noche, es decir, rabí Nicodemo fue de noche, y le dijo rabí a Jesús. Sabemos en plural, es decir, habían varios, sabemos que ha venido de Dios como maestro. O sea, ellos no lo consideraban como el Mesías, como para nosotros, sino como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Por lo tanto, aquí había un reconocimiento de parte de este rabino, ¿cierto? Muy estudioso con respecto a Jesucristo. Él lo reconoce. Y él fue de noche para que los otros no lo vieran. Por lo tanto, cuando se encuentra con él, Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí Jesucristo le explica a este hombre lo que significa el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento dice acá que tiene que ver que la persona que no nace de nuevo no puede ver. Aquí vemos nosotros una condición bastante preocupante, porque si usted quiere irse con el Señor y quiere estar al lado de Él, primero tiene que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es uno de los cuatro pilares del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos el nuevo nacimiento, tenemos la gracia de Dios como segundo pilar, tercer pilar como ministros competentes de un nuevo pacto, ¿ya? Y tenemos la gracia de Dios. Es decir, son cuatro pilares que nosotros debemos, ¿cierto?, tener por aprendido y por conocido en el Nuevo Testamento. Jesucristo viene en Mateo, Marcos, Lucas y Juan y habla del reino de Dios, primer pilar. Segundo pilar, nuevo nacimiento. Tercer pilar, la gracia de Dios. Y cuarto pilar, somos ministros competentes de un nuevo pacto. El nuevo pacto tiene que ver con todo lo que tiene que relación con el Nuevo Testamento. Si no entendemos nuevo pacto, vamos a seguir haciendo las cosas del Antiguo Testamento. Entonces Jesús le dice a Rabí Nicodemo que no puede, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús en el verso 5: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino. Una cosa es ver y otra cosa es entrar. Dice, no puede entrar. Tú no puedes entrar a un lugar que no ves. Por lo tanto, para poder entrar en el reino de Dios, yo tengo que nacer del agua y del espíritu. A lo mejor en otra enseñanza vamos a ver lo que significa esta agua, pero esta agua no es agua de bautismo. Ya, este es el Espíritu Santo y esta agua es la palabra. Esta agua es la palabra. La palabra dentro de la escritura es como la miel, dice el libro de Proverbios y Salmos. La palabra dice también que es luz, es lumbrera en nuestro camino. La palabra es una espada, ¿cierto? La palabra es como un martillo que golpea la roca. La palabra es una fuente de agua viva. Es decir, la palabra tiene muchos significados, similitudes en la escritura, por eso que la palabra, palabra,
es polisémica, tiene muchos significados. Por lo tanto, uno de estos significados es el agua. Si no naces de la palabra y del Espíritu de Dios, no puedes entrar en el reino de Dios. Esto es lo que le estaba diciendo Jesús a Rabí Nicodemo. Pero ¿cómo le puede decir a un hombre estudioso de la Escritura, estudioso de la palabra, que nazca de la palabra? Esto es importante que lo veamos, porque la palabra de la cual estaba hablando Jesús es una palabra revelada. No es el logo escrito en toda la Biblia, que usted puede leer la Biblia y aprendérsela de memoria, pero cuando la palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento, nos revela quién es Cristo, comprendemos y nacemos de nuevo. Mucha gente, muchos hermanos podrán leer la palabra, pero sus vidas no tienen cambio. Sus vidas no generan ninguna transformación. Pueden estar en la iglesia, tener encuentros con Jesús y su vida no cambia porque no han nacido de nuevo. La Biblia dice que los que han nacido de Dios, los que han nacido de Dios, los que han nacido de nuevo, son engendrados por el Espíritu. Son personas que nacieron de nuevo, no del vientre de la mamá, sino del Espíritu de Dios. Y un nacido del Espíritu de Dios es una persona que dice el texto que el maligno no le toca. Dice la Escritura que aquel que nace de nuevo es una persona que tiene un nuevo lenguaje, una vestidura nueva, un caminar nuevo, tiene un llamado diferente, tiene dones, tiene talentos y por sobre todas estas cosas el amor, que es uno de los principales elementos del nuevo nacimiento, la misericordia. Entonces, eh, yo ya tengo videos anteriores donde hablo del nuevo nacimiento y lo que significa. Es importante que usted pueda ir, ¿cierto? Y revisar esos videos para entender lo que significa el nacer de nuevo. Bien, aquí vemos, ¿cierto? A Jesús con Rabí Nicodemo, que le dice, ¿cierto?, de que él tiene que nacer de nuevo. Entonces, este Rabí Nicodemo, que conocía la letra, la escritura, del Antiguo Testamento, pero lo que Jesús le estaba hablando, que es palabra de vida, no la entendía. Era un hombre que conocía todas las leyes de Moisés, pero la palabra revelada de Cristo no la conocía. Nosotros vemos de que cuando los caminantes de Emaús venían de vuelta, hablando de que había muerto Jesús, el Mesías, y se le aparece Jesús en el camino, y ellos no se dieron cuenta que era él, hasta cuando partieron el pan y empezaron a hablar de estas cosas, y se les abrió el entendimiento cuando le abrió la escritura. Es decir, esto significa que para poder entender la escritura, la palabra de Dios, tiene que haber una revelación fresca de la palabra. Yo puedo conocer todas las historias bíblicas, pero cuando la palabra de Dios es revelada, cuando la palabra de Dios alumbra mi entendimiento, yo estoy naciendo de nuevo. Cuando estoy entendiendo lo que significa el reino de Dios, sabiendo que el reino de Dios no es un lugar más allá en otro planeta, en otra galaxia. El reino de Dios es un ámbito espiritual en donde usted y yo vivimos cuando nacemos de nuevo. Y esto está en la escritura, pero muchos no se les ha revelado, por eso no lo entienden. Por lo mismo, porque necesitan hacer de nuevo. La Biblia dice que nosotros fuimos sacados o trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Eso lo dice Colosenses. ¿Cómo usted puede salir de un reino de tiniebla e ir a un reino, al reino de Dios, si usted todavía está en la tierra? Si el reino fuera un lugar en el espacio, en otros planetas, en otra galaxia, ¿cómo usted todavía está acá? Eso significa que el reino de Dios es un ámbito espiritual en donde usted se mueve cuando usted nace de nuevo. Por lo tanto, dice el libro de Primera de Juan y Segunda de Juan, de que aquellos que han nacido de Dios, el diablo no los toca, vencen al maligno. Por lo tanto, es importante indagar un poquito más en esto. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo fresco que Rabí Nicodemo aprendió en esta visita secreta en la noche con Jesús? De que él tenía que nacer de nuevo y que la palabra tenía que ser una palabra revelada.
No solamente una palabra leída como logo, como usted y yo lo hemos hecho muchos años. Tiene que ser una palabra fresca, revelada del Espíritu. Muy bien. Esto fue lo que aprendió Rabí Nicodemo. Vamos a ver ahora otro encuentro, un encuentro maravilloso que se encuentra en un estanque de agua, en un lugar donde ellos iban en un pozo a sacar agua. Aquí nosotros vamos a ver a esta mujer, cierto, samaritana. Número dos, encuentros que transforman. La mujer samaritana, esta historia está en Juan 4 del 1 al 26. Usted conoce la historia. Cristo rompe las barreras sociales y culturales. ¿Por qué? Porque judíos y samaritanos no se podían mezclar, ni conversar, ni topar, ni juntar, ni nada. Porque los samaritanos eran considerados como una raza inferior, una raza contaminada, híbrida, porque los judíos tenían que casarse con judías. Pero cuando un judío se casaba con una gentil o una pagana, nacían estos hijos y a ellos eran los samaritanos que vivían en Samaria. Por lo tanto, el samaritano no se podía juntar con un judío ortodoxo, un judío sanguíneo, legal, hebreo, con todas las de la ley. Entonces Cristo rompe estas barreras sociales y se acerca a la mujer. En el tiempo de Jesús las mujeres eran miradas en menos, no eran muy atendidas porque ellas tenían su marido, las viudas eran dejadas ahí, ¿cierto?, al olvido, los huérfanos también, pero Jesús le pone una mayor atención a las mujeres en su ministerio. Aquí nosotros vemos transformación personal y evangelismo. Ella se convierte en un testigo de Jesucristo. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Acá empieza este diálogo. Jesús le dijo, llama a tu marido. Este encuentro con Jesús, con esta mujer samaritana, tiene algo muy importante. Yo sé que usted puede encontrar cientos de videos en internet hablando de estos temas, pero qué bueno es que usted pueda darse el tiempo, aunque sea 20, 30 minutos, en extraer la esencia de estas enseñanzas. Jesús revela, Jesús le muestra, Jesús la confronta con un pecado oculto. Aquí hay un pecado oculto, aquí hay algo oculto que esta mujer tenía y que nadie sabía, y Jesús lo conocía. Le dice, ven y llama a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. Estamos en el verso 16, Juan 4:16, y nos saltamos al 18 porque usted conoce esta historia. Esta mujer le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, exacto, no tienes marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, si esa mujer estaba con un hombre que no era su marido, era una mujer que estaba en pecado. Esta mujer que tenía este pecado oculto, que tenía cierto, como muy secreto, esto que estaba viviendo, hoy en día muchas parejas dentro de las iglesias conviven, algunos se sabe y otros no se saben, a veces eh, aparentan ser como un matrimonio, pero a veces no son matrimonio, etcétera. Entonces, yo no voy a entrar en ese tema de juzgar ni nada, pero aquí esta mujer se da cuenta en este encuentro con Jesús de que Él es Jesús, de que Él es el Mesías, de que Él es Dios. Pero ¿por qué se da cuenta? Porque le revela, porque le muestra algo oculto que nadie sabía. Mucha gente se puede molestar cuando usted le dice algo que a lo mejor nadie sabía y usted se lo dice, pero otras personas se lo van a agradecer y van a decir, este es Dios que me está hablando. Esto has dicho con verdad, le dijo Jesús a esta mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer no podía mentirle al Señor. Entonces, en este diálogo entre esta mujer samaritana y Jesús, ella luego va corriendo a su pueblo y empieza a evangelizar. He encontrado al Mesías, he encontrado al Maestro, me ha dicho todo cuanto yo tenía sin yo contarle nada. Y me dijo que el agua que él me dará saltará para la vida eterna. Hay un diálogo tremendo y esta mujer va a su aldea y toda la gente de su aldea que le escucha se convierte y quiere seguir al Señor.
¿Por qué? Porque ella tuvo un llamado al evangelismo. Ella a través de este encuentro con Jesús, Dios le reveló, Dios le descubrió lo oculto que estaba en su corazón y ella, en vez de sentirse ofendida, se sintió agradecida porque, como dice la Escritura, no te lo reveló carne ni sangre, es decir, ninguna persona fue con el chisme, sino que el Espíritu de Dios lo reveló. Y esto es netamente espiritual. Para que un hombre y una mujer tenga un convertimiento genuino y un encuentro genuino con Dios, tiene que ser completamente algo espiritual. No hay otra forma. Muy bien, aquí tenemos, ¿cierto?, la segunda enseñanza, el segundo encuentro, y ahora vamos a ir al tercer encuentro, que tenemos, ¿cierto?, este famoso estanque, que es el estanque de Betesda, ya donde está el paralítico. Juan 5 del 1 al 9 cuenta la historia. Juan 5:3, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Aquí se nombran algunos, ciegos, cojos y paralíticos, pero dice multitud de enfermos en plural, muchos enfermos. Aquí se nombran tres, pero había muchos más que esperaban el movimiento del agua. Usted sabe que el estanque tiene agua maloliente, agua detenida, y ellos estaban esperando el movimiento del agua porque venía un ángel de tiempo en tiempo y el primero que descendía del estanque cuando el ángel agitaba el agua recibía su milagro y su sanidad. Entonces, esto a mí me da mucho que pensar, porque muchas veces, hermanos, esperamos que llegue alguien, un enviado. Recuerde que un ángel es un mensajero. Muchas veces esperamos que llegue, por ejemplo, un evangelista, un pastor de visita, un apóstol, etcétera, a nuestra iglesia para que agite el agua, para que muchos sean bendecidos. Pero en la semana, semana tras semana, Dios también está hablando en su iglesia y muchas veces no pasa nada, pero no vaya a venir una visita de afuera porque realmente vamos todos y la iglesia se llena. Entonces aquí hay algo que nosotros tenemos que diagnosticar y ver con qué motivación estamos sirviendo al Señor. Este hombre estaba esperando que viniera este ángel, este enviado, moviera un poco el agua, pero él le dice a Jesús, antes que yo descienda, otro va primero y recibe el milagro. Y esto es muy normal en la iglesia. Yo sí le voy a dar el ejemplo. Muchas veces en la iglesia, hermanos, nosotros tenemos hermanos en la iglesia que son bendecidos, que son prosperados, que son hombres y mujeres que le ha ido bien en la vida sirviendo al Señor y otros que no. Entonces, este hombre no era ciego, no era sordo, era lisiado, era paralítico, estaba en el estanque, por lo tanto, él veía como otros eran bendecidos, él veía como otros eran sanados, él veía como otros recibían su milagro y él no. Por lo tanto, tenía una angustia tan grande él viendo cómo los otros recibían su milagro, su sanidad, y él no. Entonces, a lo mejor puede que usted, mi hermano, mi hermana amada, esté en su iglesia viendo como otros que llevan 4 o 6 meses y ya están trabajando, otros que llevan un año y ya están predicando, otros que llevan, y usted que lleva 20 años nadie lo toma en cuenta. Usted que lleva 15 años en la iglesia y no le dan trabajo, servicio en nada. Y ve como otros crecen, como otros son bendecidos, como otros trabajan, como otros predican, y a usted no le dan la oportunidad. Por lo tanto, no solamente este paralítico, cierto físico, estaba mirando cómo otros recibían su bendición, sino también hay paralíticos espirituales que tienen todos sus miembros buenos, pero por dentro espiritualmente están enfermos. Están ciegos, cojos, lisiados, y que muchas veces esperan que venga un ángel y les hable, les mueva el agua para recibir su milagro, pero hoy quiero decirte que Jesús, como le dijo este paralítico, está a tu lado también. Y tú puedes recibir tu milagro, tú puedes recibir tu sanidad y lo que tanto estás esperando, tu respuesta. Pero hay que poner atención a esto. Mira, Jesús, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, son varios años, le pregunta a este paralítico, ¿quieres ser sano? La respuesta más lógica era que este hombre le dijera, sí, Señor,
Pero él le responde otra cosa. Le dijo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esa no era la respuesta. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? La respuesta tiene que ser sí o no, pero no decirle no tengo quien me meta mirando en menos a Jesús, que estaba al lado, el dador de vida, el que provoca milagros. Pero como él no conocía a Jesús porque no se le había revelado, no había tenido un encuentro con él, a lo mejor era primera vez que lo veía, él le da esta respuesta, no tengo quien me meta al estanque. A veces a lo mejor tú en la iglesia, hermano, estás esperando que llegue este ángel y mueva el agua y Jesús está a tu lado diciéndote, ¿qué quieres que yo haga contigo? Es una porción bíblica, dos pasajes, Juan 5:6, Juan 5:7, que nos dan mucho de qué pensar. Jesús está a tu lado, Él está ahí, te está preguntando qué quieres, qué necesitas, en qué te ayudo, pero como nosotros todavía no se nos ha revelado Cristo, no hemos tenido un encuentro real con el Señor, todavía estamos esperando que otros oren por mí, que otros me unjan, voy a la iglesia para que me unjan, para que me oren, y siempre estamos pidiendo cosas como oveja, ayúdeme, bendígame, háblame, etcétera, y no tomamos acción. Jesús le estaba preguntando, ¿quiere ser sano? Él tenía que decir, amén, sí, lo quiero, lo recibo, lo necesito. A veces la bendición está a la vuelta de nuestra banca, de la silla, adelante o atrás tuyo dentro de una iglesia, un hermano, una hermana que te puede bendecir o que tú puedes bendecir a alguien. Pero a veces siempre estamos esperando que algo sobrenatural ocurra cuando muchas veces solo con un abrazo, solo con una palabra de aliento, hermano, qué rico verte en la casa del Señor. Siga adelante, esfuérzate, aquí estamos para orar por usted. Y a lo mejor ese hermano venía destrozado, venía con problemas de su hogar. Y esas palabras lo fortalecieron. A lo mejor ni el mensaje que se predicó, ni las alabanzas que se tocaron, lo tocó tanto como esa palabra que usted le entregó a través de un abrazo y de una simple bendición o una oración. No se limite usted. Jesús está en usted. Usted tiene que activar esa fe, abrazar a los hermanos, conversar con ellos, orarlos, bendecirlos, nada más. Dios se encargará de poner todas las cosas en su lugar. Usted está para bendecir. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, no sigas esperando más el ángel, porque yo estoy aquí, uno mayor que el ángel, que es Jesucristo. Después Jesús le halló en el templo, en el verso 5:14, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Esta palabra, no peques más, a mí me da como una idea de que este paralítico, este hombre enfermo que estaba en el estanque, estaba ahí por un pecado. La enfermedad que le vino fue por un pecado. Por eso que dice acá, Jesús le dice, mira, has sido sanado, ahora no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Chequee eso, ponga la atención a este texto. Ya, es decir, que este hombre había hecho algo incorrecto y por eso incorrecto, por ese pecado estaba en la condición en la cual él estaba. Entonces acá vemos el tercer ejemplo. Primer ejemplo fue Rabí Nicodemo, donde la palabra tiene que ser revelada para que haya un cambio. Segundo, mujer samaritana, donde el encuentro con Jesús le reveló lo oculto que estaba dentro de su vida y ella creyó y se convirtió a Cristo. Tenemos a este paralítico que fue y creyó en el Jesús por el milagro. No siempre en la escritura la gente que recibió milagro se convierte. Yo conozco mucha gente que ha recibido milagro en la iglesia de parte del Señor y hoy día están en el mundo, porque el milagro no te asegura conversión. Podemos ver un pueblo de Israel que vio los milagros 40 años, la nube, la Shekinah, el maná, el agua de la roca, etcétera, y terminaron siendo incrédulos. Por lo tanto, un milagro no es seguridad de que haya convertimiento, por eso es importante. Pero este paralítico tuvo un encuentro con Jesús a través de su enfermedad, y esa enfermedad
a él lo cambió para siempre, su vida, su realidad, etcétera. Pero Jesús le pone un condicionante: no peques más. Muy bien. Aquí tenemos, ¿cierto?, nuestro tercer encuentro. Y acá tenemos un cuarto encuentro. Este chiquitito que está aquí, ¿cierto? Este que está aquí se llama Saqueo. Muy bien. Este Saqueo quería ver a Jesús. Usted conoce la historia. Y dice el texto, Lucas 19 del 1 al 10. El encuentro con Jesús cambia su vida y sus prioridades. La salvación llega a su casa y se produce un cambio en sus acciones. Mire qué bonito. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, es decir, tenía autoridad, era jefe de los publicanos, es decir, de los contadores, y era rico. Ya aquí vamos a ponerle contadores. Era el jefe de todos los contadores que manejaban los dineros que se hacían en el templo, ¿cierto? Entregaba los impuestos a los romanos, etcétera. Un hombre que manejaba mucho dinero. Entonces procuraba ver quién era Jesús. Él quería saber, ¿cierto? Esa curiosidad lo llevó a tener un encuentro maravilloso con Dios. Y no solamente a él, sino que nosotros vemos a Moisés también, que en el Éxodo capítulo 3 dice que Moisés veía una zarza que ardía, se quemaba, que tenía fuego, pero no se consumía, es decir, las ramas no se quemaban, las hojas no se quemaban, pero estaba ardiendo. Entonces él dijo, voy a ir a ver esta gran visión, ¿por qué la zarza no se quema y está llena de fuego? Era raro, pero era la forma como Dios trajo a Moisés. Esta es la misma forma. Saqueo quería ver quién era Jesús. Y él fue a ver quién era Jesús. Y corriendo delante subió un árbol sicomoro para verle. Aquí, este arbolito, que usted lo mira como insignificante, para mí es muy importante, porque los árboles en la Biblia tienen una profundidad tremenda, unos principios espirituales hermosos. Y corriendo delante subió un árbol. Es decir, si queremos ir extrayendo enseñanzas de acá, podemos ver que Saqueo quería ver a Jesús. Lo quería ver. Un hombre que le llamó la atención. Si usted quiere ver a Cristo, quiere conocer al Señor, vaya a la iglesia. Jesús iba pasando por ahí. Hoy en día, en la iglesia se presenta, se predica a Cristo. Vaya. No espere que alguien vaya a su casa. Vaya. Si usted quiere ver a Jesús, quiere un cambio de vida, vaya a la iglesia, busque al Señor, así como este, y corra si es posible. Cuando le digan el sábado de culto, el domingo de reunión, vaya y corra para ver, para estar con el Señor. Y corriendo subió delante de ese árbol para ver a Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Mire, esta palabra, pose yo en tu casa, vamos a mirarlo de dos formas. Como esta es una enseñanza, estamos entregando algunos principios. Mírelo como su cuerpo, es decir, él va a entrar dentro de su cuerpo como vida, dentro de la vida, como también en una casa física, ¿ya? Es decir, nosotros somos el templo de Dios somos nosotros, por lo tanto, nosotros somos la casa, el domicilio de Dios. Entonces yo lo puedo mirar así, espiritualizando un poco el tema, diciendo, Jesús le dijo, desciende, Saqueo, date prisa, porque hoy es necesario que yo viva dentro de ti, que yo more en tu templo, en tu casa, en tu vida. Y entonces él descendió rápido y le recibió con alegría, con gozo. Aquí vemos emociones. Lo recibió con gozo. El gozo es una emoción. La alegría es una emoción. Por lo tanto, vemos acá, ¿cierto?, cómo este hombre gozoso, ¿cierto?, recibe a Jesús en su casa. Esto es importante porque nosotros tenemos que recibir a Cristo en nuestra vida con alegría, no por obligación. Nosotros servimos a Cristo porque Él se reveló a nuestra vida, porque Él nos ayuda a nosotros a poder eh, mejorar en muchas áreas.
No solamente Cristo está para poder, ¿cierto? Para poder bendecir nuestra vida, sino también Cristo está para que usted y yo podamos ser impactados. Cristo está para vivir, para morar dentro de nosotros y que en cada uno de nuestra vida, en la suya, en la mía, nosotros tengamos un cambio de adentro hacia afuera. No, muchas veces los cambios los generamos de afuera hacia adentro, no, es de adentro hacia afuera, en donde Él quiere vivir y morar dentro de nuestra casa, que somos nosotros. Y este saqueo, ¿qué es lo que hizo? Este saqueo lo que hizo fue, lo que este saqueo hizo que Jesús entrara en su casa y yo no sé lo que Jesús le habrá dicho dentro de la casa de saqueo. Eh, lo más probable es que Cristo lo haya confrontado, le haya dicho unas cuantas verdades. ¿Sabes qué, saqueo? Mira, yo he venido a salvar este mundo, todo aquel que cree en mí va a ser salvo, no sé, pero tienes que renunciar a tu vida. Tú eres un cobrador de impuestos, has tomado dinero que has robado en pocas palabras y los ladrones no entrarán en el reino. Yo creo que Jesús fue bien honesto con él porque era un hombre rico, dice la escritura, que tenía posesiones, gente a cargo, tenía muchas lucas. Y vemos la diferencia de este saqueo que era rico y publicano a la diferencia del joven rico. Joven rico cuando se encuentra con Jesús sale corriendo para que no le toquen su riqueza. Y mira, Saqueo dice que a través de este encuentro con Jesús, ¿qué es lo que hace él? Él le entrega, dice. Entonces Saqueo, puesto en pie al Señor, le dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Quizá aquí la mitad de los bienes. No sé si él tenía, supongamos, dos casas, dos campos, una casa y un campo para los hermanos, para los pobres. ¿Quién daría eso hoy en día? Por lo tanto, las palabras calaron tan profundo sobre Saqueo que cuando Jesús a lo mejor le dijo de que los ladrones no entrarán, él no se lo tomó a pecho y se sintió ofendido, sino que él reconoció y él dice, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatro veces. Esta restitución de cuatro veces tiene que ver con el Antiguo Testamento. Cuatro veces voy a devolverle si en algo a alguien lo he estafado, le he robado o le he dejado de pagar algo a alguien. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, a tu vida, a tu templo, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces vemos acá que en estos cuatro encuentros que hoy tenemos, ha habido cambio genuino. Siempre, siempre Dios nos está buscando para tener un encuentro con nosotros siempre. Jesucristo nos busca, nos anhela, el Espíritu nos llama, siempre. Somos nosotros los que huimos, los que escapamos, los que no queremos compromiso, los que a lo mejor todavía tenemos el dolor de lo que nos hizo el pastor el mes, el año pasado, 5 años atrás, y le echamos la culpa a un hombre o el sistema de la iglesia, por eso estoy afuera. Yo estoy compartiendo este mensaje contigo, hermano, para que usted entienda de que Dios le está llamando, de que Dios quiere tener un encuentro con su vida. Dejemos las excusas, las dificultades, el dime que te diré, las mentiras que se dijeron, las verdades que se dijeron y acérquese al Señor. Así tal como yo soy, tal como usted es, acérquese al Señor y Él va a ir ordenando todas las cosas en su vida y en la mía. Pero permitamos que este encuentro se provoque. La pregunta es, ¿dónde estás tú hoy? ¿Tienes algún encuentro con Jesús? ¿Tuviste algún encuentro o estás fuera de los planes y de la voluntad del Señor? ¿Dónde estás tú? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscarte a ti, hermano, hermana, vino a buscar tu vida espiritual, a salvar tu alma. Él vino a recuperar lo que Satanás nos robó en el huerto, ¿cierto? En la confianza en Dios, la obediencia a Dios, etcétera, la inocencia. A Adán se le robó todas esas cosas y él vino a recuperar, a salvar.
lo que se había perdido, y entre eso estabas tú y estoy yo. Por lo tanto, aceptemos al Señor y dejemos que Él nos encuentre. Así como la dracma perdida, que estaba perdida dentro de la casa cuando se encuentra, todos se alegran. Estos son encuentros, la oveja perdida. Vemos, ¿cierto?, cómo Él deja la 99 y va a buscar esa oveja que está perdida. El hijo pródigo o el hijo perdido, un hombre que volviendo en sí, dice el texto del libro de Lucas, volviendo en sí, se miró entre medio de los cerdos, de los animales, de la inmundicia, volviendo en sí. Eso es lo que necesitamos hoy, que usted y yo volvamos en sí y reconozcamos dónde hemos fallado y diga, me pararé, iré donde mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, perdóname. ¿Y qué es lo que hizo el Padre? Con los brazos abiertos, lo espera, lo abraza así todo el mundo, le cambia ropa, le pone anillo y hace una fiesta, porque eso es lo que está esperando el Señor de tu vida. Él te está llamando, hermano. La confianza como Elías en el enebro. Recuerde que Elías estaba en el enebro debajo, después de haber degollado a los sacerdotes de Baal, y Jezabel, la mujer perversa, lo buscaba para matarlo. Dice que él había perdido la confianza. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Lo alimenta y le dice, levántate, porque el largo camino te resta. Y eso es lo que el Señor te dice hoy en tu vida, hermano. La autoridad como Elí el sacerdote. ¿Qué pasó aquí? Sacerdote Elí, sus hijos, ¿cierto? Se emborrachaban afuera del templo, se acostaban con mujeres, no eran dignos del llamamiento que ellos tenían como sacerdotes, y el profeta sacerdote Elí muere, ¿cierto? Porque no tuvo la capacidad de corregir en su casa. Él perdió la autoridad como padre, como sacerdote, y los hijos hacían lo que querían. Pero Dios se provió de un Samuel, porque Dios siempre tiene un hombre, un profeta, alguien que va a venir a hablarnos y a decirnos lo que Dios quiere de nuestra vida. Así como a lo mejor Dios me está usando a mí, si estás viendo el video y no lo has cortado, no lo has pausado, te está diciendo, hermano, levántate. Hermano, toma autoridad, sigue adelante, pon orden en tu casa, ten confianza, Dios está contigo, levántate, vuelve en sí, como el hijo pródigo, ve a tu padre. El temor de Dios, el respeto a Dios. Tenemos el profeta Balaam. Balaam era un profeta de Dios, pero que Balac, el rey, estaba manipulando para que profetizara en contra del pueblo. Entonces, cuando uno pierde el temor de Dios, ocurren cosas tremendas. Este que era un profeta de Dios iba a empezar a profetizar maldición, pero Dios no le dejó, porque Dios es grande y poderoso. Yo no sé lo que está pasando en tu vida hoy, pero si hay alguien que está tirando maldiciones a tu vida, a tu hogar y tu familia, Dios no va a permitir que esto ocurra porque Él pelea nuestras batallas. Una, porque Él ya tuvo su mirada puesta en ti y en mí. Por algo Él nos encontró, nos interceptó para que seamos hijos y Él sea nuestro Padre. ¿Perdiste el control como Saúl de tu vida? Recupérala, porque Dios le dio oportunidad a Saúl varias veces para que él, cierto, pudiera gobernar conforme al corazón de Dios. Pero Saúl fue un rey que gobernó sin Dios, sin arca, sin Dios. Nunca se preocupó de ir a buscar el arca donde estaba, de preocuparse de la presencia de Dios, nunca. Él recibió su llamado y ahí se quedó reinando sin Dios y mira cómo terminó. Usted puede seguir haciendo su vida así como la hace Saúl, a lo mejor, siguiendo un caminar sin Dios, acordándose de él de vez en cuando, pero que nunca se te olvide que hay un camino que te lleva a casa. ¿Perdiste el camino a casa? Dios te espera, Dios te está llamando y nosotros tenemos que obedecer este llamado. Cristo te está llamando, solo tienes que venir, solo ven, 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 así tal como tú estás. Deja que Él te encuentre, que Él te intercepte. Él te está llamando, Él está, hermanos, haciendo todo esto
provocando todo esto para que tú puedas acercarte al Señor. El tiempo es corto, la venida de Cristo está más que las puertas, el arrebatamiento de la iglesia está más que claro, rápido y en un abrir y cerrar de ojos. Y nosotros no podemos estar durmiendo. Yo creo que Dios ya te ha hablado de muchas formas y de diversas maneras. Yo creo que hoy es tiempo de que puedas acercarte al Señor, poder hacer las paces con Él, reconocer que somos pecadores y fallamos, cometemos errores y nosotros tenemos que reconocer nuestras faltas, nuestro pecado. La Biblia dice de que nosotros tenemos que perdonar a nuestro hermano o a nuestro enemigo no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. 490 veces a una persona hay que perdonarlo. Por lo tanto, el Salmo dice, si tu pecado fuere rojo como el carmesí, como la blanca lana puede quedar cuando tú reconoces tu falta delante del Señor. Todos pecamos, todos fallamos, día a día, minuto a minuto, constantemente. Y aquel que dice que no ha pecado es mentiroso, dice la Escritura. Por lo cuanto todos pecamos y estamos destituidos de su gloria. Así que yo te invito, hermano, a que puedas abrir tu corazón, puedas acercarte al Señor. Ve a una iglesia cercana de un familiar, de un amigo, o a tu iglesia donde tú te congregabas. Acércate al Señor y vas a ver cómo tu vida va a empezar a mejorar. Problemas van a venir, por supuesto, porque en este momento el enemigo te tiene en su mano. Pero una vez que tú ya estés en las manos de Dios, el enemigo se va a retirar poco a poco. Así que yo te dejo la cariñosa invitación para que tú te acerques al Señor y tengas un encuentro maravilloso con Él. En el nombre de Jesús, te bendigo. Hasta aquí voy a dejar yo esta enseñanza del día de hoy, solamente esperando que haya sido de gran bendición para tu vida, para que tú puedas acercarte al Señor y llevar a tu familia a los pies de Cristo. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en un próximo video. Shalom. Bendiciones.